Voy a hacerte 3 preguntas. Solo 3. Y cuando termines, vas a entender por qué las personas a tu alrededor hacen lo que quieres sin darse cuenta de que están siendo guiadas. No estoy hablando de manipulación en el sentido que ya conoces. No estoy hablando de mentiras, de trampas, de personas maliciosas que planean cada movimiento con anticipación. Estoy hablando de algo mucho más común, mucho más difícil de ver, porque ocurre en conversaciones normales, en relaciones normales, en situaciones que clasificarías sin dudar como completamente inocentes. Y la razón por la que nunca lo notaste es simple. La manipulación solo es visible cuando estás mirando a la persona equivocada. Siempre miraste a los demás. 3 preguntas. Primera reacción. No lo que deberías responder si estuvieras siendo evaluado. Lo que realmente ocurre cuando estás en esa situación, en el momento real, cuando nadie está monitoreando tus decisiones. Pregunta 1. ¿Necesitas un favor? No es pequeño. Es el tipo de cosa que la persona podría negarse sin ningún problema, sin ninguna obligación real, sin que puedas quejarte. Pero necesitas que diga que sí. Lo necesitas de verdad. ¿Cómo lo pides? Piensa en una situación real, reciente. Alguien a quien le pediste algo que de verdad te importaba. ¿Fuiste directo? Llegaste, explicaste lo que necesitabas y esperaste la respuesta sin agregar nada encima, sin preparar nada antes, sin moldear el ambiente alrededor de la petición. ¿O preparaste el terreno antes de llegar al punto? ¿Hiciste algo por esa persona primero, aunque fuera pequeño, creando una sensación de reciprocidad antes de pedir? ¿O mencionaste algo que los dos tienen en común, generando cercanía antes de la petición? ¿O elegiste cuidadosamente el momento adecuado, cuando ella estaba de buen humor, cuando el contexto era favorable? ¿O envolviste la petición de una forma específica que hacía difícil negarse sin parecer mezquina o sin corazón? No necesitas responder en voz alta, pero necesitas ser completamente honesto con lo que realmente ocurrió en esa situación. Porque si preparaste el terreno, si elegiste el momento, si envolviste la petición de una forma calculada para aumentar las posibilidades de un sí, no fuiste directo, condujiste. Y conducir a alguien hacia una respuesta que quieres, sin que se dé cuenta de que estás siendo conducida, tiene un nombre que probablemente prefieres no usar para describir lo que haces. Guarda esa percepción. Hay 2 más. Pregunta 2. Estás en una discusión. Puede ser con tu pareja, un amigo cercano, un familiar. Alguien que te importa y con quien te importas de verdad. La discusión no va bien como quieres. La persona está firme en su posición y no parece que vaya a ceder con los argumentos que estás usando. ¿Qué haces a partir de ahí? ¿Sigues argumentando con los mismos puntos, más alto, más insistente, confiando en que la lógica eventualmente ganará? ¿O cambias de estrategia? Traes un ejemplo emocional específico que sabes que va a afectar a esa persona en particular de una manera que un argumento neutro no lograría. O haces una pausa calculada, te quedas en silencio el tiempo suficiente para crear incomodidad y presión sin decir nada. O cambias el tono completamente. De repente te vuelves frío y calmado cuando estabas acalorado, y ese contraste desestabiliza a la otra persona más que cualquier argumento. O mencionas algo del pasado que técnicamente no tiene nada que ver con la discusión actual, pero que sabes que pesa en esa persona y que va a cambiar el peso emocional de la conversación. Piensa con honestidad. ¿Qué haces realmente cuando la estrategia inicial no está funcionando? Si tu enfoque cambia dependiendo de quién está del otro lado, si ajustas lo que dices y cómo lo dices, basándote en lo que sabes que va a funcionar con esa persona específica, no estás teniendo una discusión. Estás administrando una discusión, conduciendo el resultado mientras la otra persona cree que está participando en un debate honesto entre 2 iguales.
la diferencia entre persuasión y manipulación no está en la intención. Está en la transparencia. Una persona que persuade muestra todas las cartas. Una persona que manipula elige cuidadosamente cuáles mostrar y en qué orden. ¿Mostraste todas tus cartas? Pregunta 3. Esta es la más difícil, y no hay forma de suavizar lo que viene. Piensa en una persona en tu vida que hace lo que quieres con frecuencia. Puede ser alguien que cede en las discusiones de forma consistente, que aparece cuando lo necesitas sin cuestionar mucho, que ajusta sus planes cuando los tuyos cambian, que pone tus necesidades por delante de las suyas de una manera que ya parece automática. Ahora piensa con cuidado. ¿Por qué esa persona hace eso? La respuesta fácil, la que no cuesta nada examinar, es que te ama, te respeta, o simplemente es así por naturaleza. Generosa, disponible. El tipo de persona que pone a los demás primero. Pero existe otra posibilidad que es mucho más difícil de aceptar. Esa persona aprendió, con el tiempo, que ceder es más fácil que no ceder. Que decir sí evita un costo que decir no genera. Que estar disponible para ti tiene recompensas que no estarlo no tiene. Que el camino de menor resistencia dentro de la relación contigo, por alguna razón que quizás ni ella puede nombrar, es ir en la dirección de lo que quieres. ¿Y quién le enseñó eso? No a propósito, no con un plan conscientemente construido, sino a través de patrones repetidos a lo largo del tiempo. De las reacciones que tuviste cuando ella cedió, de las reacciones que tuviste cuando no cedió, de pequeños refuerzos acumulados durante meses o años que fueron moldeando silenciosamente su comportamiento hacia lo que era más fácil y más cómodo para ti. No lo planeaste, pero ocurrió de todas formas, y la persona del otro lado todavía no sabe que fuiste tú. Ahora une las tres. Si en la primera pregunta preparaste el terreno antes de pedir, usas el contexto como herramienta activa. No confías en que la petición sola sea suficiente. Entonces, creas condiciones favorables antes de hacerla. Eso no es maldad planeada. Es eficiencia social aprendida a lo largo de años de interacción humana. Pero también es una forma de reducir silenciosamente la libertad real de la otra persona de decir no sin costo emocional. Si en la segunda pregunta ajustas la estrategia dependiendo de la persona y el momento, operas con un mapa interno detallado de cada uno a tu alrededor. Sabes qué funciona con quién. Sabes dónde apretar y dónde soltar, cuándo avanzar y cuándo retroceder. Eso es inteligencia emocional siendo usada de una manera muy específica. Y esa manera específica no es neutral en lo que producen las relaciones a lo largo del tiempo, incluso cuando la intención era buena. Si en la tercera pregunta reconociste a alguien cuyo comportamiento fue moldeado por tus patrones repetidos, estás viendo el resultado acumulado de las dos primeras en acción, en tiempo real, en una persona real que confía en ti. No es culpa en el sentido de castigo, pero sí es responsabilidad en el sentido de autoría. Y la diferencia entre las dos es exactamente lo que decides hacer con esta información ahora que está frente a ti, y ya no hay forma de no verla. La mayoría de las personas que manipula no sabe que manipula. Cree genuinamente que está siendo inteligente o eficiente, o que está protegiendo la relación de conflictos innecesarios, o que simplemente conoce bien a las personas a su alrededor y usa ese conocimiento de la manera más natural posible. Pero el impacto no cambia por la intención. Nunca cambió. Y lo único que separa a quien manipula sin saberlo de quien deja de manipular es exactamente lo que acabas de hacer ahora. Mirar hacia adentro sin apartar la mirada en el momento exacto en que empezaste a encontrar algo que preferirías no haber encontrado.